Es lógico colocar un router de 10G si yo tengo contratado una velocidad mucho más baja con mi operadora. Es decir, ¿vale la pena o puedo conectar un router como este que tiene 3 puertos de 10G si yo tengo contratado con mi operadora una velocidad de 1 gigabit por segundo, de 300 megas, de 500 megas, una velocidad mucho más baja? ¿Puedo montar, por ejemplo, una red de 10G como por ejemplo con estos adaptadores que os traje esta semana, que son adaptadores de 10G para ordenadores como estos que no tienen la posibilidad de una tarjeta de 10G? ¿O puedo montar servidores de 10G si mi salida de internet con mi operadora es muchísimo más baja? ¿Por qué os comento esto? Por este comentario que recibí en este último vídeo, que he recibido varios de estos, son bastante habituales cuando yo os explico equipos de 10G, de 10 gigabit por segundo. Es bastante habitual este tipo de comentarios y también este de aquí, que sería el caso contrario. Es decir, si yo tengo un router de 10G, yo tengo adaptadores de 10G o cualquier tipo de servidor o cualquier tipo de red de 10G conectada en mi casa, pero tengo contratado 1 gigabit por segundo o una velocidad más baja, lo voy a notar, voy a navegar más rápido, voy a tener un acceso a internet más rápido si yo tengo un router, por ejemplo, como este de 10G, pero mi conexión es de 1G. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver en qué casos es recomendable, no es recomendable, cuándo vale la pena montar una red de 10G cuando no tenemos una velocidad de 10G contratada, 10G o una velocidad incluso superior. Así que si quieres aprender, quédate y empezamos. Antes de pasar a explicaros todo esto, quiero darle las gracias a GVGmol por patrocinar este vídeo, por patrocinar este canal. Ya sabéis que GVGmol es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office. Ya sabéis que siempre recomiendo tener todo el software legal, que si no muchas veces tenemos sorpresas muy desagradables y más por el precio que tienen. Así que os lo voy a demostrar, vamos a ir a mi ordenador y vais a ver que las licencias son muy baratas, muy baratas y que no vale la pena jugársela. Así que venga, vamos allá. Y ahora vamos a ver cómo es la compra y la activación de una licencia en GVGmol, para lo cual accedemos a GVGmol. Y mirad, aquí lo tenemos. Aquí vemos que tenemos las Windows 11 CD Case. Aquí tendríamos las licencias de Windows 10, pero Windows 10, como van a dejar de dar soporte en este año, no lo recomiendo. Y luego algo que también es muy importante, las licencias de Office. Aquí tenemos el Office 16, el Office 19. Entonces vamos a proceder a la compra. Aquí está, pero le metemos el código de descuento, que es GGNN. Le damos a aplicar y si ya de por sí el precio era muy bueno, ahora se queda en solo 20,5 €, ni siquiera llega a 20,5 €. Le damos a continuar con el pago. Aquí tenemos todas las opciones de pago. Yo en este caso lo voy a pagar a través de PayPal. Me vengo a mi perfil y aquí tengo la licencia y me ha costado 20,49 €. Voy a las claves de código y aquí está. La copio, accedo a la configuración, me vengo a sistema. Y aquí vemos que nos dice que el Windows no está activado. Nos propone activarlo ahora y le vamos a dar a cambiar clave de producto. Evidentemente la clave de producto que nos ha dado GVGmol. Le decimos siguiente y le damos ya a activar. Y ya está, nos dice que ya han activado la copia de Windows. En primer lugar, tenemos que diferenciar muy bien la velocidad de salida hacia Internet, la que nos da nuestro proveedor de Internet, con la velocidad que tenemos dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra oficina, dentro de nuestra propia red interna. ¿Y por qué? Porque pueden tener velocidades muy dispares. A lo mejor podemos tener una velocidad de salida hacia Internet de 100 megabits por segundo, de 500 megabits por segundo, de 1 gigabit por segundo, que es lo habitual, por ejemplo, en España, pero luego dentro de nuestra red tener velocidades de 10G, de 25, de 50 o de 100 gigabits por segundo. Velocidades altísimas. ¿Y por qué ocurre esto? Pues muy sencillo, porque por ejemplo a lo mejor dentro de nuestra casa o dentro de nuestra oficina necesitamos hacer backup muy rápidos de los ordenadores, que se hagan los backup, las copias de seguridad de una manera muy rápida, pasar datos de un equipo a otro también de una manera muy rápida, como es en mi caso, por ejemplo, yo muchas veces utilizo archivos de varios teras, porque en edición de vídeo muchas veces es lo que utilizamos, archivos muy pesados, necesitamos copiarlos de una manera muy rápida o editar en tiempo real, por ejemplo en una empresa que sea de edición de vídeo. Pero ¿qué ocurre? Que todo eso se hace dentro de una red local de una manera muy rápida, con conexiones de 10 o de 25 gigabits por segundo, pero luego para salir hacia Internet a lo mejor necesitas una velocidad normal, es decir, para navegar por Internet, para consultar datos, para lo que básicamente hacemos todos nosotros. Dentro de tu oficina te hace falta mucha velocidad, pero fuera no. Por eso la velocidad que tenemos contratada hacia el exterior no tiene nada que ver con la velocidad que tenemos internamente dentro de nuestra red.
Y ahora vamos a ver el caso de este comentario de aquí, de esta persona que nos decía que para qué quiero gastarme dinero en dispositivos como estos de 10 gigabits por segundo si yo, por ejemplo, tengo contratado una velocidad de 300 megabits por segundo. Y vamos a ver cómo sí que muchas veces es necesario y sí que es recomendable. ¿Por qué? Muy sencillo, mirad. Voy a montar un escenario, por ejemplo, con este router de aquí que os he mencionado antes, que tiene 3 puertos de 10 gigabits por segundo, es un router de Asus muy rápido, que como vamos a ver luego también, le voy a hacer un TER de velocidad y vamos a ver cómo también a través de la Wi-Fi, que tiene un Wi-Fi 7 con 6 GHz, vamos a ver la conexión que es muy rápida. Y voy a utilizar también, voy a montar una red con este adaptador que os traje esta semana de QNAP, de tal manera que con un ordenador como estos, con un ordenadorcillo pequeñito, un ordenador que no tiene conexión de 10G, pero con este tipo de adaptadores sí que lo podemos conectar, o por ejemplo con el Mac, vamos a ver cómo podemos hacer unas transferencias muy rápidas, unas transferencias que, como ya os he dicho antes, si yo por ejemplo estoy trabajando en edición de vídeo y tengo archivos muy pesados, aunque tengo una conexión de salida, como es en mi caso de 600 megabits por segundo, que ni siquiera tengo 1 gigabit por segundo, vamos a ver cómo a mí me interesa hacer copias de seguridad muy rápidas o, como es en mi caso, poder acceder a un servidor y poder editar vídeo en tiempo real. Ya tengo todo preparado, tengo el router conectado a la ONT, tengo conectividad en este caso de 600 megabits por segundo, pero tengo 2 puertos de 10G libres. ¿Qué voy a hacer? Conectar el ordenador, conecto el adaptador de 10G Thunderbolt, aquí así, y ahora lo conecto a un puerto del router, a un puerto de 10G, aquí así. Listo, lo dejo aquí así para que se vea, ya tiene conectividad, aquí así. Y ahora conecto el otro puerto de 10G al servidor para hacer los tests. Aquí así. Y ahora vamos a hacer los tests de 10G. He conectado un segundo ordenador de tal manera que voy a hacer un test de velocidad de un ordenador a otro, uno como servidor y el otro como cliente. Le doy a Start y a ver qué velocidad nos da a través, en este caso, del router. Y aquí lo vemos. En este caso, casi 9 gigabits por segundo, 8,92 gigabits por segundo. Aquí tenemos la velocidad pico, 9 gigabits por segundo, por lo cual, aunque yo tengo una velocidad de salida hacia Internet muy lenta, en este caso sí que voy a tener una velocidad muy rápida para acceder a otros equipos dentro de mi red. Lo voy a parar y ahora vamos a hacer un test de velocidad, el típico test que se hace para salir hacia Internet, a ver qué velocidad nos da. Le doy a inicio y a ver qué velocidad nos da. Fijaros, me da una velocidad cercana a los 600 megabits por segundo, que es lo que tengo contratado, 600 megabits por segundo, por lo cual, como vemos, dentro de mi red tengo una velocidad muy alta de 9 gigabits por segundo, mientras que para salir es una velocidad de 0,6 gigabits por segundo, o lo que es lo mismo, 600 megabits por segundo. Y como os comentaba antes, si hago una transferencia de archivos de un ordenador a otro o de un ordenador a un servidor, porque es lo que básicamente hago yo, aquí vemos que nos da una velocidad de 1,09 gigabytes por segundo. Esto es importante, son gigabytes, no gigabit por segundo. Podemos copiar un archivo muy grande, muy pesado en poquitos segundos, y luego en Windows exactamente lo mismo. Hago el test en Windows y, como ya vimos el otro día, me da una velocidad de 1,15 gigabytes por segundo. Por lo cual, como podemos ver, para salir hacia Internet a través de mi operadora tengo una velocidad de 0,6 gigabits por segundo, o lo que es lo mismo, 600 megabits por segundo, mientras que internamente tengo una velocidad alrededor de 9-10 gigabits por segundo. Es una relación de 15 o 16 a 1. Y ahora vamos a ver el caso contrario. Ahora imaginad que sí, que tenemos contratados los 10 gigabits por segundo porque nuestra operadora los ofrece. De hecho, en España hay varias operadoras que ofrecen 10 gigabits por segundo y además un precio bastante bueno. Tenemos contratados los 10 gigabits por segundo, la operadora nos coloca su router, que evidentemente tiene un puerto de 10 gigabits por segundo. Generalmente suelen tener solo un puerto de 10 y el resto ya suelen ser gigabit. Pero bueno, ya tenemos conexión de 10 gigabits por segundo. ¿Y qué ocurre? Que ahora sí que podemos salir a 10 gigabits por segundo, pero tenemos varios problemas. En primer lugar, el primer problema es que nuestros equipos tienen que poder tener una conexión de 10 gigabits por segundo por cable, si no, no lo vamos a poder aprovechar, como es mi caso. Imaginad que yo contrato con una operadora a los 10 gigabits por segundo, ¿y qué ocurre? Que yo ahora tengo este mini PC de aquí, o todos los equipos de Windows que tengo tienen puertos de 2,5 o puertos gigabit, no tienen puertos de 10. Tengo mis ordenadores de Apple, que los ordenadores de Apple ni siquiera tienen puertos, y los que tienen puertos, como es el Mac que tengo detrás,
tiene puerto Ethernet de 1 gigabit por segundo, de tal manera que yo tengo una conexión de 10 gigabit por segundo para salir hacia Internet, pero ningún equipo se puede conectar a 10 gigabit por segundo. En ese caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que os comenté en el vídeo de esta semana, utilizar este tipo de adaptadores, o si es un ordenador que es en formato torre y le puedo pinchar una tarjeta de 10G, ahí sí ya puedo aprovechar la salida de 10 gigabit por segundo hacia Internet. ¿Y en qué casos me es recomendable utilizar un router como por ejemplo este? Pues muy sencillo, porque este tiene 3 puertos, este o cualquier otro evidentemente, este ya tiene 3 puertos, podemos conectar 3 equipos por cable a 10 gigabit por segundo. Y luego sobre todo por el tema de la wifi, porque los routers de operadora tienen wifis muy malas. Y ahora vamos a ver cómo se comportaría en una conexión inalámbrica, en una conexión wifi. Aquí está el router, vemos que está conectado uno de los puertos de 10 gigabit por segundo, que he conectado un servidor para hacer los tests. Y antes de nada quiero que veáis esto, nos venimos a las propiedades inalámbricas del router. Vemos que es un Wi-Fi 7 que tiene la frecuencia de los 6 GHz, que la velocidad teórica es de 5700 megabits por segundo. Esta es la teórica, evidentemente la real no es tanto, pero bueno, vamos a hacer un test para ver cuál es la velocidad real, para lo cual abro iPerf, ya lo he explicado muchas veces, ya lo conocéis, y aquí lo podemos ver. 2,5, 2,8, 2,7, 2,7 gigabit por segundo y de velocidad media 2,7 gigabit por segundo. Por lo cual, aunque en mi caso yo tengo una salida de 600 megabits por segundo hacia el exterior, si yo quisiera conectarme con mi portátil a través de una conexión inalámbrica, veríamos que iría a una velocidad de 2,7 gigabits por segundo. Y en este caso, como hemos visto antes, sí que voy a poder aprovechar a través de un Wi-Fi 7, como por ejemplo puede ser este, que admite muchas conexiones simultáneas, voy a poder conectarme con muchos equipos a la vez a velocidades muy altas y ahí sí que voy a aprovechar los 10 gigabits por segundo. ¿Y en qué casos o en qué escenarios no vale la pena montar nada de esto? Pues muy sencillo. En este caso de aquí, que además esta pregunta también es bastante habitual cuando os traigo equipos de 10 gigabits por segundo. Si nosotros dentro de nuestra casa o dentro de nuestra oficina no hacemos nada de lo que os he comentado, no hacemos backup de una manera muy rápida, no manejamos archivos pesados, no tenemos un acceso entre equipos que nos haga falta muchísima velocidad, no tenemos servidores, es decir, hacemos un uso, vamos a llamarlo normal, de Internet, pues navegación por Internet, correos electrónicos, el WhatsApp, yo que sé, ver Netflix, ese tipo de escenarios. En ese tipo de escenarios, el hecho de que coloquemos un router como este con conexiones de 10G o adaptadores o redes de 10G no nos va a valer para nada. ¿Por qué? Porque vamos a salir siempre a la velocidad que tengamos contratada con nuestra operadora. Si nosotros tenemos contratado 1 gigabit por segundo, vamos a salir siempre a través de 1 gigabit por segundo, aunque nuestra propia red o nuestros adaptadores sean de 10 gigabit por segundo o nuestro router sea de 10 gigabit por segundo, o en el caso de que sea algo que tengamos contratado 500 megabits por segundo, exactamente lo mismo. No vamos a notar una mejoría de velocidad, en este caso no vamos a notar nada. ¿Por qué? Porque siempre vamos a salir a través de la velocidad de la operadora. En este caso sí que yo recomiendo, como ya sabéis de todos los vídeos, cambiar el router de la operadora, porque siempre vamos a ir mucho mejor que con el propio router de la operadora, pero no nos va a hacer falta un router como este de 10 gigabit por segundo. ¿Cuándo nos hará falta un router de 10 gigabit por segundo o cuándo se podría plantear el comprar un router como este? Pues muy sencillo. Si yo tengo en mi zona que voy a 1 gigabit por segundo, pero sé que ya están cableando y que dentro de muy poquito van a colocar los 10 gigabit por segundo y ya quiero utilizar un router de ciertas prestaciones y ya comprar un router para el futuro porque dentro de muy poquito tiempo me van a poner los 10G, ahí sí, pero si no, no vale la pena gastarse dinero en un router de 10G ni en adaptadores ni en montar una red de 10G porque no vas a salir más rápido y no vas a ir más rápido por el hecho de que tengas una red de 10G dentro de tu casa.